Sección 1. El llamado a la madurez. La lección primera se titula La madurez es la respuesta. Gálatas 3:29 y Gálatas 4:1 y 2 nos dice: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 4:1 y 2 dice: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado del Padre. Hay muchas preguntas que hemos tenido como cristianos, que nos hemos hecho, que vamos a poder resolver a través de la madurez. Y vamos a encontrar que si no hay madurez no se pueden ver manifiestas muchas de las realidades que ya tenemos en Cristo. Debemos estar plenamente conscientes de lo que Dios espera de sus hijos. De otra manera pudiéramos estar viviendo nuestros días ignorando las acciones deliberadas del Padre sobre nosotros. Eso quiere decir que nuestro Padre Celestial muchas veces nos dará lo que pedimos y otras no lo hará. Pero siempre nos dará lo que sabe que necesitamos. Lo pidamos o no, esto es un hecho. Si en verdad deseamos ponernos de acuerdo con Dios acerca de lo que Él quiere lograr en nuestras vidas, debemos entender profundamente estas dos cosas. En primer lugar, madurez es lo que asegura el acceso a todas las cosas en Dios. Es a través de madurar que podemos ir ingresando a todas las cosas que ya nos fueron dadas en Cristo, pero que no las vemos porque nos falta madurez. Número 2. La verdadera madurez espiritual es una realidad a la que accedemos como parte de un cuerpo del cual somos miembros. No se trata sobre madurar individualmente. Somos parte de un cuerpo y el cuerpo necesita madurar. El cuerpo de Cristo necesita madurar. Por lo tanto, en este módulo vamos nosotros a buscar acceder a un mayor entendimiento del camino que nos conduce hacia la madurez. Y esperamos en el Señor poder colaborar con ustedes y colaborar con el Señor para que usted pueda tener un entendimiento de lo que es madurez y crecer en la madurez. Pero vamos a estar conscientes desde el inicio que dicha madurez es un concepto corporativo y no individual. La responsabilidad de madurez debe ser asumida por cada persona llamada a la salvación, porque cuando esa realidad comienza a manifestarse, lo hace en personas plenamente ligadas a la vida de la iglesia. No podemos esperar madurar separados, no podemos esperar ser cristianos maduros pero ser llaneros solitarios. La madurez vamos a adquirirla formando parte del cuerpo de Cristo, y eso es ligadas a una vida de iglesia, a la vida de la iglesia. Muchas personas se conforman con una falsa madurez o una madurez superficial. Alcanzan ciertos niveles de conocimiento bíblico y aprenden a hablar en público y a presentar un mensaje basado en algún pasaje. A eso se suma el hecho de que alcanzan logros personales
y pueden superar algunos obstáculos y limitaciones personales, tales como vicios, debilidades o problemas en su carácter. Pero de esos indicadores de madurez son altamente superficiales. Me trae a la memoria como Jesús hablaba de los fariseos, que le decía que eran hipócritas, que eran tumbas blanqueadas, que lavaban el vaso por fuera, pero por dentro estaban sucios. Una tumba se puede ver bonita por fuera, pero sabemos que adentro solo tiene huesos secos, un muerto por dentro. Eso es la madurez superficial. Sin embargo, en determinado momento se evidencia la inmadurez cuando algunas de las siguientes circunstancias se presentan. Veamos estas circunstancias entonces. Enemistades entre hermanos en Cristo. Esa es una señal de inmadurez. Pelearnos entre hermanos, estar en divisiones, estar en problemas siempre con hermanos en Cristo. También acciones de manipulación de posiciones de liderazgo. Esta es una realidad que se vive el día de hoy en la vida de iglesia. Personas manipulando a otras cuando adquieren una posición de liderazgo, sin entender que el liderazgo es una función de servicio para el cuerpo de Cristo y no una posición en donde podemos empoderarnos y manipular a las personas para lograr nuestros objetivos, nuestros deseos y lograr hacer lo que nosotros queremos sin estar alineados a la voluntad del Señor. Palabras de juicio que no proceden, que no producen crecimiento, sino destrucción y división. Muchas veces nosotros en la vida de iglesia tenemos muchas palabras de juicio o criticamos muchas de las cosas, pero nuestra crítica proviene de una naturaleza que no quiere aportar, que no quiere colaborar a un crecimiento, sino que producen destrucción y producen división en el cuerpo de Cristo. Otra señal de inmadurez es la habladuría y los chismes. Esta es una señal muy clara de inmadurez en la cual no necesitamos entrar en mayor detalle. Pecados ocultos o no tratados. Tener apariencia de estar limpios por fuera como los fariseos. Tumbas blanqueadas, pero por dentro estamos llenos de pecado, estamos practicando pecados que no hemos confesado al Señor. También la resistencia a la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra, cuando se imparte a Cristo, nos resistimos a la palabra de Dios. Tenemos que ser ciertamente como los bereanos que iban a las Escrituras y comprobaban si la palabra era de Dios. Cuando se nos imparte a Cristo, nosotros no podemos resistirnos a la palabra de Dios. Podemos resistirnos a cualquier evangelio que esté enfocado en el hombre y sus necesidades, pero cuando la palabra es Cristo mismo siendo impartidos, un cristiano maduro no se resiste a esa palabra. Personas que se encierran en sus propias casas o negocios y viven sus vidas sin compromiso cotidiano con la vida dinámica de la iglesia. Generalmente son personas que creen que han adquirido un conocimiento muy alto, que no necesitan ya congregarse y se enfrascan en otras cosas. O personas que empezaron en Cristo, pero los negocios de la vida, los afanes, lo cotidiano, ahoga la palabra que es sembrada en su corazón. El estancamiento en diferentes áreas de la vida. Cuando hay áreas donde no
estamos estancados, donde no se ve solución, no hay un avance en esas áreas de nuestra vida, también es una señal de inmadurez. Falta de sujeción a autoridades puestas por Dios en obediencia revelada y no impuesta. Vamos a explicar un poco de esta de esta señal de inmadurez. Cuando se habla de falta de sujeción a autoridades, se habla de aquellas autoridades que son puestas por Dios, o sea, tienen una autoridad legítima de Dios. ¿Y cuál es esa autoridad legítima? Es la misma autoridad que tenía Jesús. Cuando la gente escuchaba sus palabras, cuando lo escuchaba predicar, cuando lo escuchaba enseñar, ellos se admiraban y decían: wow, este hombre habla como quien tiene autoridad. Este hombre no habla como hablan los fariseos, no tienen nada de autoridad, ellos hablan de lo que no conocen, pero Jesús habla con autoridad. La sujeción que Dios nos pide es sujeción a aquellas autoridades que cuando nosotros vemos sus vidas, vemos cómo hablan, vemos cómo viven, vemos una autoridad legítima de Dios. Es una autoridad en obediencia revelada y no impuesta. Muchas veces hay personas en el cuerpo de Cristo, líderes, pastores, lamentablemente cuando no tienen autoridad legítima del Señor, se comete el error y el abuso de imponer su voluntad, imponer su autoridad sobre el cuerpo, sobre la iglesia, causando estragos, causando daños, causando heridas, causando división, causando ofensas en el cuerpo de Cristo. Por último, la falta de frutos espirituales. Cuando nosotros venimos a Cristo necesitamos madurar y llega el momento donde empezamos a dar frutos. Tenemos que tener las evidencias de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Se tiene que evidenciar esos frutos y sobre todo el fruto que es Cristo mismo siendo formado en nosotros y siendo expresado en nosotros. A falta de estos frutos hay una evidencia clara de inmadurez. Madurez es ver a Cristo crecer en las personas. La madurez verdadera tiene un origen y es la obra completa de Cristo en nuestro espíritu. ¿Qué has tenido? ¿Qué concepto has tenido tú sobre madurez? Aquellos que llevan 40 años en asistiendo a una congregación, aquellos que dicen haber tenido tantas experiencias que ahora son personas maduras. Debemos de replantearnos nuestro concepto de madurez, porque realmente la verdadera madurez es ver a Cristo siendo formado en nosotros. Madurar es ver a Cristo siendo formado en nuestro interior y manifestándolo como una consecuencia inevitable. También tiene un destino claro. La madurez tiene un destino claro. La vida de personas expresando obediencia a Cristo, llevando todo pensamiento y emociones al servicio completo de sus propósitos eternos. Hay muchas personas que llevan 80 años de vida y podemos decir 60 de esos años en el Evangelio, y se da testimonio de que han sido personas que han permanecido en el Señor, pero vemos que sus hijos están ofendidos con el cristianismo, ofendidos con Dios, porque sus padres permanecieron en una congregación, pero nunca manifestaron
la verdadera madurez. Son hijos que no quieren saber nada de Dios, nada de Cristo por causa del mal ejemplo de sus padres, quienes debieron expresar obediencia a Cristo, expresar madurez de manera que Cristo se fuera formando en ellos y enseñándoles a ellos a portar ese Cristo. Mientras que la salvación es la provisión de Dios al hombre en Jesucristo, nuestra madurez es la provisión de Dios a su propio propósito eterno y nos permite ser participantes y colaboradores de su manifestación. Una provisión de Dios para nosotros fue la salvación por medio de Jesucristo, pero ahora debemos entender que tenemos nosotros una función que cumplir. Como hijos maduros sabemos que tenemos que proveer, que aportar a Dios para realizar su propósito eterno, que es reunir todas las cosas en Cristo. Dios nos necesita que colaboremos con su propósito eterno, que es reunir todas las cosas en Cristo. Quienes hemos recibido la vida de Dios y su salvación debemos tener siempre presentes que hemos sido predestinados para transitar un camino diseñado por Él. En los días de nuestra vida, ese camino atraviesa diversas circunstancias con sus propios matices. Es un error creer que son las circunstancias las que nos llevan a la madurez, si es que en verdad buscamos madurar espiritualmente. Es la vida de Cristo en nosotros la que contiene toda la instrucción de alimentarse y crecer hasta manifestar su gloria. Sin embargo, las circunstancias constituyen el escenario para que dicha madurez se pueda expresar. Hemos pensado muchas veces que son las circunstancias que pasamos en la vida que nos dan madurez. Personas diciendo, yo he pasado por tantas cosas que he adquirido madurez en el Señor. Me han pasado tantas cosas, el enemigo me ha atacado tanto que ahora tengo cierto grado de madurez. Es un error creer de esa manera, pues las circunstancias solo vienen para que nosotros demostremos la madurez que tenemos, porque es la vida de Cristo en nosotros la que produce madurez. Podemos decir entonces que en la medida que yo me deje gobernar, que me deje absorber por la vida de Cristo en mí, esa misma medida de madurez voy a adquirir. Mientras más rápido me dejo absorber por la vida de Cristo, por su naturaleza, más rápido voy madurando en Él. Puedo tener una corta edad y tener más madurez que una persona que lleva 30 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque se trata de dejarnos gobernar, que su vida nos gobierne, que su vida nos absorba, que su vida nos dirija. Por lo tanto, solo las circunstancias constituyen el escenario para que la madurez se pueda expresar. Cuando nosotros no expresamos madurez es cuando las circunstancias vuelven a venir y vuelven a venir hasta que nosotros pasemos la prueba y podamos expresar madurez. Entonces las muchas circunstancias muchas veces solo lo único que prueban es nuestra gran falta de madurez. La vida de Cristo plantada en nosotros, tal como una semilla que es puesta en contacto con la tierra y el agua, obedece a la instrucción de abrirse camino desde nuestro espíritu hasta tomarlo todo y ofrecer frutos de madurez al Padre. Si eso es así, la pregunta parece perseguirnos. ¿Por qué podemos reconocer en nosotros y en nuestra generación serias evidencias de inmadurez espiritual? La respuesta se encuentra una y otra vez en las Escrituras, en las cartas apostólicas. Cuando la vida se encuentra con obstáculos,
se esfuerza por superarlos, pero mientras lo hace, perdemos un recurso de alto valor, perdemos tiempo. ¿Por qué podemos reconocer entonces inmadurez en nuestras generaciones? Tenemos evidencias de inmadurez espiritual. La respuesta está en ser absorbidos por la vida de Cristo. Ciertamente, si no pasamos esos obstáculos, si no demostramos madurez en los obstáculos, van a volver a venir el mismo obstáculo hasta que nosotros demostremos madurez. Y lo que perdemos es tiempo y se atrasan nuestras generaciones. Son muchos los obstáculos que se interponen al crecimiento y a la madurez espiritual. Unos de ellos son la falta de entendimiento de las realidades humanas, desde una visión eterna y espiritual. Muchas veces juzgamos todos desde la mente humana y eso nos atrasa y eso es un obstáculo. Debemos ver las cosas como Él las ve, verlos desde una realidad eterna, desde una realidad espiritual, porque las realidades físicas solo son consecuencia de realidades eternas y espirituales. Otro obstáculo que no nos permite crecer en la madurez espiritual son las tradiciones y costumbres que nosotros tenemos, cuando son defendidas y ejecutadas sin someterse a la dirección del Espíritu Santo. Nuestro mundo, nuestra sociedad, en nuestros países están tan llenos de tradiciones y costumbres que nada tienen que ver con el propósito eterno de Dios y están tan arraigadas en nosotros, en nuestra familia, en nuestros corazones, que incluso hemos llevado esas tradiciones y practicamos esas costumbres en la vida de iglesia. Como cuerpo de Cristo incluso las practicamos, pero estas tradiciones nada tienen que ver con su propósito y lo único que producen son obstáculos para que crezcamos en madurez. No voy a mencionar ninguno de esas tradiciones y costumbres porque todos sabemos, tenemos el testimonio en nuestro espíritu de qué tradiciones y costumbres hemos dejado, hemos dado cabida a nosotros y las estamos practicando. También un obstáculo es los intentos humanos de hacer bien las cosas, pero manteniendo el centro de gobierno y decisiones en la carne y los pensamientos. Hermano amado, no es suficiente el deseo de querer hacer bien las cosas. Está bien querer hacer bien las cosas, pero no puedo querer hacer bien las cosas gobernándome yo mismo desde una naturaleza egocéntrica, desde mi naturaleza humana, tomando decisiones en la carne, en mis pensamientos, en mi mente, y querer hacerlo bien para el Señor. Tal cosa no puede, no debería ser así, no puede ser así. En este módulo podremos encontrar el orden divino de los procesos que nos presenta el camino de madurez espiritual, ofreciéndonos herramientas y oportunidades para quitar obstáculos a la vida de Cristo en nosotros y ser testigos de Dios y su obra en nosotros a través nuestro. Veamos las circunstancias, la adversidad y la madurez. Una de las recetas que la religión ha dejado establecida en nuestra generación es aquella que nos lleva a concebir toda circunstancia difícil o adversa como resultado de un ataque de las tinieblas, todas las circunstancias favorables como resultado de una intervención de Dios. Esa estructura de pensamiento debe ser derribada completamente.
si deseamos construir una vida en Dios y si deseamos madurar. No todo ataque, no toda circunstancia difícil proviene del diablo. Muchas veces por todo le echamos la culpa al diablo. El diablo aquí, el diablo me tienta, el diablo no me quiere, el diablo me busca, el diablo me tiene acorralado, el diablo me está tentando, el diablo quiere hacerme caer, el diablo me hizo caer. Y le echamos la culpa al diablo por todo. Pero muchas veces incluso hay circunstancias buenas que son desfavorables, que no aportan al propósito eterno de Dios, y tal vez a lo que le llamamos bueno en realidad es malo y proviene del enemigo. Debemos entender que muchas de las circunstancias adversas para nuestro hombre natural pueden atravesarse mientras nuestro espíritu experimenta un tiempo de paz y sosiego. Pero debemos saber que si en verdad queremos caminar en el evangelio del nuevo pacto, las circunstancias no tienen absolutamente nada para enseñarnos. Por el contrario, toda nuestra sabiduría y entendimiento provienen del Cristo impartido en nosotros, cuya potencia y abundancia está siempre a nuestra disposición para obtener en medio de las circunstancias una respuesta que nos lleva a perfección. Entendemos entonces que las circunstancias no me enseñan nada, sean buenas o sean malas. Las circunstancias lo que hacen muchas veces, si no mostramos madurez, es producir un atraso a nuestra vida en el Señor. Es importante entender que existen situaciones que nos exponen al dolor y la angustia, pero no necesariamente producen ningún fruto favorable para nuestra vida espiritual. Y existen circunstancias adversas donde nosotros hemos podido ver que aunque somos débiles, nuestro espíritu está fuerte. Aunque estamos pasando tiempos difíciles, estamos viendo la gloria de Dios manifestarse a través de nosotros, a pesar del tiempo de dificultad y las circunstancias adversas que estamos pasando. Entonces podemos decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por años he visto a personas celebrar logros y circunstancias favorables en diferentes áreas de su vida como recibidas de parte de Dios, pero al mismo tiempo siendo distraídos y desenfocados del llamado de Dios. En realidad, a Dios las circunstancias humanas no se dividen en buenas o malas, favorables o desfavorables. Dios no divide las circunstancias así. Para Dios solo importa una cosa y tenemos que tenerla muy en claro. En medio de las circunstancias humanas, ¿creció Cristo en nosotros? ¿Pude manifestar a Cristo en medio de las circunstancias, sean adversas o sean positivas? ¿Creció Cristo en mí hoy? Eso es lo que realmente al final del día le importa al Padre. Lo que está previsto en nuestro camino, tenemos que estar muy en claro que vamos a encontrar en el camino. Si verdaderamente valoramos nuestra madurez espiritual, debemos saber que hemos de atravesar por momentos que nuestra mente natural calificará como negativos, pero están previstos por Dios. Pastor, estoy atravesando un momento difícil, creo que el infierno se levantó en mi contra, pero Dios está en control de todo. Sé que he cometido demasiados errores, pero siento que este momento difícil me está enseñando muchas cosas. ¿Qué podemos ver en esta frase? Podemos ver
que la persona está mezclando todas las cosas, mezclando una cosa con otra, mezclando el obrar de Dios con el obrar de las tinieblas, mezclando mi debilidad humana con lo que Dios quiere enseñarme. Cuando nuestros razonamientos se mezclan con los conceptos bíblicos e intentan dar explicaciones a las situaciones de la vida, solo producen un resultado: retraso. ¿Qué explican los días en que vivimos? ¿Es Dios? ¿Son nuestros errores y aciertos? ¿O quizás es Satanás que nos está presentando oposición? Pues pueden darse todos estos casos, pero es un error mezclarlos en nuestra mente. Cuando es del enemigo no podemos decir que es de Dios, es Dios, y cuando es producto de cuando es mi responsabilidad por causa del pecado, no puedo echarle la culpa ni a Dios ni al diablo. Conformarnos a la simpleza o explicar todo a través de un razonamiento simple que nos tranquilice, porque de esa manera nos encierra el cuadro. No podemos mezclar nada de estos acontecimientos. El camino del propósito incluye tribulaciones, pruebas y disciplina. Tenemos que estar conscientes que en el caminar de Cristo van a venir tribulaciones, pruebas y disciplina. 3 posibilidades que van a presentarse ante nosotros, totalmente diferentes, y a las cuales debemos de responder de diferente manera. Veamos en primer lugar, solo quiero recordar Juan 14:6, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Enfoquémonos en lo primero: yo soy el camino. Pues en el camino que es Cristo, que debemos andar, vamos a encontrar tribulaciones, vamos a encontrar pruebas y vamos a encontrar disciplinas. Filipenses 4:14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. En primer lugar, las tribulaciones. Encontramos tribulaciones en nuestro caminar en Cristo. Pero una tribulación es una oportunidad de Dios que nos permite participar de los sufrimientos por ver la manifestación de Cristo en la tierra. Básicamente, entonces, una tribulación es participar con Cristo. Cuando estamos colaborando con el propósito eterno de Dios, muchas veces vamos a ser atribulados. Pero cuando es tribulación no lo podemos atribuir a nada más que colaborar con Cristo. Romanos 12:11 y 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Podemos decir entonces que en la tribulación compartimos los sufrimientos de Cristo. La prueba es una oportunidad divina para ser llevados a un nivel mayor de gestión en el propósito eterno de Dios. Podemos decir que la prueba trae un ascenso. Cuando pasamos una prueba, subimos un escalón. Santiago 1:1 y 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces vemos que cuando somos probados para subir
a un nivel mayor, a un nivel mayor de gestión en el propósito eterno de Dios. Todo tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Podemos ver la prueba que tuvo Job cuando el enemigo pidió probar a Job. Perdió todo, pero como al permanecer firme hasta el fin y no maldecir a Dios, Dios lo ascendió y le dio mucho más de lo que él ya tenía, porque soportó la prueba. Por último vemos la disciplina. La disciplina es una muestra de amor de Dios. Tenemos que ver la disciplina como realmente es, porque muchas veces desde los púlpitos se ha usado mal esta palabra, se ha abusado de esta palabra. Muchas veces líderes, pastores han abusado de esta palabra, disciplina. Toda disciplina proviene del Señor y la disciplina es una muestra de amor de Dios. No es un látigo que quiere darnos duro en la espalda para darnos como retribución de nuestro mal comportamiento. Más bien, cuando interviene en nuestra vida la disciplina de Dios, es con el propósito de enfocarnos en las cosas correctas. Muchas veces cuando estamos desenfocados de las cosas correctas, Dios viene y nos llama la atención y nos muestra su amor para que nosotros nos enfoquemos. No podemos tomar la disciplina en nuestras manos y tratar a la gente, tratar de imponer nosotros y tratar nosotros como dioses de disciplinar a nuestra manera a las personas. Dios nos libre de hacer eso. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La palabra nos enseña que el hijo que no es disciplinado no es hijo, es un hijo bastardo. Hay un testimonio muy poderoso sobre este caso en específico. En una familia había el padre de familia era un abusador. Todos los días que él bebía, él llegaba a casa, le pegaba a la mamá y le pegaba a los niños. Pero había un niño, este niño a él nunca lo tocó, nunca le pegó. Y se repetía día tras día tras día por años. Le pegaba a la madre, le pegaba a los hijos, menos a él. Un día que a él era adolescente, ya tenía un conocimiento, él llegó a entender que en realidad su papá no le pegaba a él porque él no era su verdadero hijo. Y un día le fue a preguntar al padre: padre, ¿por qué jamás en todos estos años me has tocado? Jamás me has pegado. Le pegas a mi madre, le pegas a mis hermanos, pero a mí nunca me tocas. Y el padre le responde: nunca te pegué, nunca te he golpeado, porque no sos mi hijo. Esas palabras causaron un daño profundo en el corazón de este joven, y el Señor lo sanó. Pero es un testimonio sobre las personas que se quedan sin disciplina, aunque esta disciplina era un abuso realmente. Pero alguien que es hijo no puede querer quedarse sin disciplina. Por último, vemos la madurez y la iglesia. Cantares 8:5 dice: ¿quién es esta que sube por el desierto, apoyada sobre el hombro de su amado? Bajo el manzano te desperté, ahí te concibió tu madre, ahí mismo te dio a luz. Este canto profético habla de una iglesia que se levanta del desierto y despierta la pasión de su amado. Cuando hablamos de desierto nos referimos a una tierra que tiene toda la intención de gobernar las conductas de quienes lo atraviesan. La vida nos presenta días con particulares combinaciones de problemas que parecieran exigirnos conductas ya previstas. Son esos momentos
los que nos otorgan la oportunidad de manifestar lo inesperado. Son esos momentos los que nos otorgan la oportunidad de manifestar madurez. En el desierto, Dios proveyó a Israel la salvación, prodigios, pan del cielo, aguas dulces y salud milagrosa. Muchas veces esa provisión comenzó en la queja y en la murmuración del pueblo. Cuando leo estas historias bíblicas, no puedo evitar preguntarme, ¿qué hubiera pasado si ellos no se quejaban por su hambre? Creo que sencillamente no tenían otra opción. La queja es lo que el desierto espera provocar en nosotros. Pero cuando el hombre natural se somete al espiritual, decimos una cosa: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Depende de nosotros cómo reaccionamos ante las circunstancias adversas. Depende de nosotros cómo reaccionamos ante las tribulaciones, ante las pruebas, ante la disciplina. Depende de nosotros si reaccionamos con madurez o nos atrasamos y empezamos a murmurar como lo hizo Israel en el desierto, provocando un atraso de 40 años cuando estaban a tan solo 40 días de camino de la tierra prometida.